Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas, Joaquín. Buenas, Kiko. Me alegro de verte. Igualmente. Bueno, ya está grabando. Muy bien. Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar esta sesión formativa y vamos a ir dándole paso a los compañeros que se vayan uniendo a este webinar. Mi nombre es Eva Almán, soy la vicepresidenta primera de ASANEC, la Sociedad Andaluza de Enfermeras de Familia Comunitaria, y os damos la bienvenida a esta sesión formativa. Esta sesión formativa está titulada Enfermería de Familia Comunitaria y la prevención secundaria de las enfermedades cardiovasculares, y tenemos con nosotros a 3 ponentes, que cada uno de ellos pues, va a hablar de una parte de esta prevención secundaria, la incidencia de la enfermedad, los cuidados, la continuidad de cuidados y los nuevos tratamientos. Tenemos con nosotros a Ramón Crespo, enfermero de atención primaria en el Centro de Salud de Casines, en Puerto Real, Cádiz. Luego tenemos también con nosotros a Maribel Hernández Hernández, enfermera de atención primaria del Centro de Salud de Armilla, en Granada. Y a Tania Ortiz Puerta, médico de familia comunitaria del Centro de Salud también de Armilla, en Granada. Ella además es miembro del Grupo de Trabajo de Diabetes, Endocrinología y Metabolismo de SEMERG. Te voy a explicar un poquito la dinámica, cómo va a ir desarrollándose la sesión. Me gustaría que los asistentes a la sesión cerraran sus micrófonos para no tener interferencias en las sesiones. Los ponentes van a exponer cada uno la parte correspondiente a su sesión y después podemos abrir debates y hacer preguntas. A lo largo de la exposición, si a vosotros se os ocurre alguna pregunta o alguna duda, la vais poniendo a través del chat, que es donde vamos a luego, al final, a ir haciendo las preguntas y ellos irán contestando. Y bueno, hacer la sugerencia de, por favor, que silenciaros todos, ¿vale? Sin más, vamos a dar paso a nuestro primer ponente, que es Ramón Crespo, que puedes cuando quieras compartir pantalla, Ramón, y comenzar tu exposición. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Mi nombre, como ya ha dicho nuestra querida presentadora, es Ramón Crespo, soy enfermero en el Centro de Salud de Casines, en Puerto Real, en Cádiz, y a mí me va a tocar hacer una foto un poquito de la magnitud del problema o de lo que nos vamos a encargar hoy, que no es otra cosa que de la enfermedad cardiovascular, concretamente de la arteriosclerótica. ¿Se ve ya la primera lámina? Perfectamente, Ramón, se ve bien. Perfecto. Pues si os parece, continuamos. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en España y la enfermedad cardiovascular arteriosclerótica representa pues, las 2/3 partes de las mismas. Según el Instituto Nacional de Estadística, en el 2021, el 26,4% de las defunciones se debieron a las enfermedades cardiovasculares. Y esto la coloca como primera causa de muerte. Como podéis observar, predomina en el sur
y afecta más a las mujeres. Las cifras producidas en mujeres durante el año 2021 supuso una muerte cada 8 minutos, ¿no? Un poco para que tomemos conciencia de la magnitud del dato. En las mujeres, además, es la primera causa de muerte. En los hombres lo es a partir de cierta edad. Hasta ese momento, la primera causa de muerte son los tumores. Otra característica respecto a la mortalidad de las enfermedades cardiovasculares y concretamente la aterosclerótica es que se comporta de manera exponencial con respecto a la edad. La enfermedad cardiovascular aterosclerótica es la principal manifestación clínica de la aterosclerosis, que es una enfermedad crónica y progresiva. La presencia de colesterol LDL inicia el proceso que aboca en la formación de placas ateroscleróticas y a partir de ella acontecer todo lo demás. De ahí la importancia de tratar temprana y agresivamente la aterosclerosis con el objetivo de prevenir la aparición de eventos cardiovasculares. Vemos una foto de microscopía electrónica de una lesión aterosclerótica. Se ve el core lipídico perfectamente. Esta lesión se inicia porque el colesterol se deposita en la pared arterial, cristalizando y activando mecanismos de inflamación y proliferación celular que llevan a la disfunción endotelial y a desarrollar la lesión aterosclerótica. Este proceso se acelera en presencia de factores aceleradores, tales como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, el tabaquismo, la obesidad, el estrés. Por lo tanto, el colesterol es el que origina la lesión y de ahí la importancia de reducirlo. Dependiendo del territorio afectado, se producirá una u otra enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Es importante resaltar que la presencia en un territorio vascular se asocia con frecuencia a la afectación de otros territorios. Por lo tanto, engloba a varias enfermedades, de las que las más importantes son el infarto agudo de miocardio, el accidente cerebrovascular isquémico y la enfermedad vascular periférica. El colesterol LDL es un factor causal modificable de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica y, en consecuencia, su disminución está asociada a una reducción de eventos cardiovasculares. Veamos a continuación en qué situación estamos en España. Seguramente los resultados de los que vamos a hablar ahora pues nos sorprenderán un poco y es quizá el alma mater o el motivo por el cual estamos hoy aquí hablando de este tema. El hecho de que estén ustedes todos a esta hora comiéndose semejante tema, que seguramente nos apasiona a todos, pero también se nos ocurren cosas mejores que hacer, pues precisamente son ustedes la punta de lanza y no son ustedes precisamente los que están faltos de concienciación, que es quizá nuestro mayor objetivo, ¿no? Pero bueno, si lo ponemos en común, luego el debate que tengamos cada uno, en fin, yo creo que siempre vamos a conseguir aprender los unos de los otros. El estudio Reality es un estudio observacional, retrospectivo de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica y de la enfermedad hipercolesterolemia familiar, donde un grupo multidisciplinar de expertos evaluó en qué situación estamos. Para ello, a través de los registros médicos electrónicos del Sistema Sanitario Público de 7 áreas españolas distintas, tomando la base de datos del Big Pack, reclutan a los pacientes que han tenido un evento de enfermedad cardiovascular aterosclerótica o han recibido el diagnóstico de hipercolesterolemia familiar en el periodo comprendido entre el 1 de enero del 17 y el 31 de diciembre del 2018. Y esto lo hacen para realizar un seguimiento durante 2 años con el objetivo de describir características demográficas, clínicas, comorbilidades y medicación concomitante en estos pacientes, afectos, ya digo, de enfermedad cardiovascular aterosclerótica y o de hipercolesterolemia familiar. El estudio Reality realizado en España, que es para nosotros lo más importante, aunque los datos son comparables con el resto de Europa, desgraciadamente para el resto de Europa y desgraciadamente para nosotros, cuando nos extrapolamos los datos de Europa, bueno, pues ya gracias a este estudio contamos de datos propios, ¿no? Que es un poco lo más relevante.
Pues el estudio Reality, como decimos, realizado en España, muestra también la escasa proporción de pacientes que alcanzan los objetivos, a pesar de una supuesta mejor o mayor intensidad terapéutica. Se puede apreciar como la mayoría de los pacientes están con terapias de alta o de muy alta intensidad, pero el grado de logro de los objetivos verdaderamente es subóptimo. Subóptimo hasta el punto de que por debajo de 55 miligramos por decilitro, que en alto riesgo sería la recomendación de la guía más reciente del 2019, pues apenas si se alcanza el 3%. Y por debajo de los 70, es decir, entre 55 y 69, como correspondería a las guías anteriores, pues resulta que apenas superamos el 11%. Verdaderamente son datos muy decepcionantes, ¿no? O es una realidad muy, muy dura. Además, cuando se analizan otros factores de riesgo, se observa que a los 2 años de seguimiento, pues sí que se alcanzaron los niveles, o de una manera mucho más óptima, los niveles tanto de presión arterial como de hemoglobina glicosilada, pero no de colesterol LDL. Y pasa, pues claro, lo que tiene que pasar a tenor de la realidad descubierta por este estudio, y es que 1 de cada 4 pacientes repetía un evento cardiovascular aterosclerótico y casi un 10% fallece a los 2 años. La falta de control sobre los niveles del colesterol tiene un importante y negativo impacto en el pronóstico cardiovascular. Vista la clara relación entre los niveles de colesterol y la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, analizaremos a continuación la importancia del factor tiempo. Esta lámina que tiene así muchas rayitas, pero nos vamos a fijar en esta primera de aquí, que estoy señalando con el ratón, no sé si ustedes la ven, es la que está más empinada, pues nos está diciendo que la exposición a la carga de colesterol a lo largo de la vida, pues abre la posibilidad de padecer una enfermedad cardiovascular. La línea verde nos está indicando el umbral de cardiopatía coronaria. Un ejemplo claro lo vemos en la enfermedad de hipercolesterolemia familiar, con formas genéticas que mantiene cifras elevadas desde el nacimiento, con lo cual hace que el nivel de exposición traspase ese umbral en poco tiempo y aparecen lesiones pues, en edades muy tempranas. De forma contraria, cuando se instauran tratamientos de manera precoz, pues se ve cómo se previene este hecho. Por lo tanto, el mensaje sería tratar cuanto antes. Un descenso de 38 miligramos por decilitro de colesterol LDL se asocia a una reducción del 19% de riesgo relativo. Esto además se produce de una manera continua y como veis es una función lineal que tiende a 0, aunque hay quien lo discute. Tania, mi compañera, más adelante creo que va a profundizar en este sentido. La evidencia más reciente vuelve a confirmar que valores extremadamente bajos de LDL aún se asocian a una disminución del riesgo cardiovascular. En la gráfica de la derecha, esta que os estoy señalando con el ratón, con la secreta esperanza de que lo veáis, la línea roja nos está representando a pacientes con niveles inferiores a 20 miligramos por decilitro, con un valor medio de en torno a 14 miligramos por decilitro, y en los cuales se sigue observando un descenso de eventos comparado con el resto de los pacientes. Ya tengan el colesterol en unos niveles aceptables, muy aceptables o directamente por debajo de tal, ¿no? Pero se ve que incluso en los que están ya con el objetivo cubierto, el tener el colesterol así debajo sigue produciendo beneficios. En consecuencia, el LDL cuanto antes y más bajo, mejor. El de cómo conseguir esto, las barreras que nos estamos pudiendo encontrar en este sentido, pues ahora nos va a profundizar, dejo de compartir, nuestra compañera, la enfermera doña Maribel Hernández, que va a continuar con la exposición. Muchísimas gracias por vuestra atención, por supuesto. Muchas gracias, Ramón, por tu excelente exposición tan clarita. Cuando quieras, Maribel. Hola, buenas tardes. Yo soy Maribel Hernández, soy enfermera del Centro de Salud de Armilla y os voy a hablar de la importancia de la continuidad asistencial y el papel de la enfermería en la atención primaria.
cuando en un evento cardiovascular, tras la fase aguda que el paciente está en el hospital, es esencial para la reducción de los eventos posteriores hacer un seguimiento y control de los factores de riesgo cardiovasculares. La coordinación de los profesionales de atención primaria y de los profesionales de hospitalaria es imprescindible para este adecuado seguimiento. Cuando el paciente sale del hospital se pueden encontrar varios escenarios. El ideal sería el de la rehabilitación cardíaca, pero vemos que del 15 al 20% de pacientes no van a ese escenario que es el ideal. Entonces, nosotros nos vamos a centrar a la derivación de atención primaria, que es la nuestra, que aquí nos llegan estos pacientes. Entonces, ahí contaríamos con el seguimiento de los profesionales de atención primaria, médicos, enfermeros, gestores de casos, que son clave para la disminución de estos factores de riesgo que van a potenciar el evento cardiovascular. El primer año de estos pacientes, una vez que le dan en alta, es crucial. ¿Por qué es crucial? Porque, como ha dicho mi compañero en el estudio Reality, tiene mayor riesgo de sufrir otro evento cardiovascular. Tras un ingreso, el paciente que ha sido grave tiene más receptividad a la educación sanitaria, al autocuidado, a la adherencia del tratamiento y también sería una gran oportunidad de entrar con la introducción de la terapia antilipídica. Después del manejo clínico inicial de la alta hospitalaria, en el que van los especialistas, los cardiólogos, la rehabilitación, atención primaria, conjuntamente los profesionales sanitarios, el médico de atención primaria y la enfermera, deberían hacer una intervención de al menos 2 veces al año de estos pacientes, porque las enfermedades cardiovasculares arterioscleróticas tienen muchas descompensaciones. Entonces, en esas 2 intervenciones al año, porque al principio ese primer año pues lo ven mucha gente, pero luego a partir del siguiente año, pues como que esos pacientes ya no están tan pendientes. Y podemos incidir en las modificaciones del estilo de vida, en la atención de otras comorbilidades, la adherencia, educación sanitaria. Si ha empezado con el tratamiento del fármaco, se le puede instaurar 2 veces al año. Mi compañero ha estado hablando del estudio Reality. Ha comentado que uno de cada 4 pacientes volvía a repetir el evento cardiovascular arteriosclerótico y un 10% fallecía a los 2 años. Estos pacientes hacían 14 visitas de media a atención primaria, el doble que hace cualquier paciente que no sufre un evento cardiovascular, y sufrían 2 hospitalizaciones por año. También se ha visto que el 20% de los pacientes que han sufrido un evento no se realizan analíticas durante el primer año, que estos pacientes se pierden. Reducir los valores de colesterol LDL se asocia a la disminución de riesgos de eventos cardiovasculares. Las guías actuales son muy exigentes, como ha comentado mi compañero, y el objetivo de colesterol LDL en pacientes de muy alto riesgo cardiovascular es de menos de 55 miligramos por decilitro, además de conseguir una reducción del 50% del nivel basal de colesterol LDL. Cuanto más bajo el colesterol LDL, menos eventos cardiovasculares arteriales. Esto lo acaba de comentar mi compañero, pero es así. Pero no existe un protocolo, no hay nada que estandarizado de control de los valores lipídicos. En este estudio se ve que el 63% de los centros no define el momento en el análisis del primer LDL, haciéndose a juicio del médico de referencia. No saben quién lo hace, no hay un protocolo. Y casi el 53% no está definido quién hace ese control, si el cardiólogo, si el médico de familia, no hay un protocolo. Es necesario hacer un protocolo de seguimiento y una mayor adherencia a las recomendaciones del tratamiento hipolipemiante combinado. Por todo esto, el 80% de los infartos y de los accidentes cardiovasculares son prevenibles. De eso, la importancia de la prevención secundaria a todos los niveles, de gestión asistencial, poblacional. Entonces, se está haciendo el proyecto FARO, que tiene como objetivo elaborar un documento de posicionamiento multidisciplinar en el que se recoja la importancia de implementar una estrategia de prevención secundaria de las enfermedades cardiovasculares arterioscleróticas en Andalucía. Están asociaciones médicas, asociaciones de pacientes, de gestión y asociaciones de enfermería. Hemos visto que los factores de riesgo cardiovascular son los que ayudan, el principal es el colesterol, pero el resto de factores ayudan a que aparezca el evento. Hay unos factores de riesgo que no podemos incidir sobre ellos, como es los genéticos, pero hay otros factores de riesgo
que son relativos a los estilos de vida, que ahí sí podemos nosotros incidir y hacer hincapié, como el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, el colesterol, el sobrepeso, obesidad, la dieta rica en grasa, rica en sal. El colesterol LDL es el factor causa de la enfermedad vascular arteriosclerótica. Como ha comentado mi compañero, cuando ya se ha tenido un evento previo, se recomienda mantener el colesterol por debajo de la cifra de 55 miligramos por decilitro en los pacientes de mayor riesgo. ¿Qué hacemos desde la consulta de enfermería? Pues, cuando el paciente, como he comentado, hay un manejo inicial en el que le dan el alta hospitalaria y va por los siguientes especialistas, va a la rehabilitación cardíaca, que sería lo ideal, pasa por el cardiólogo, por enfermería y atención primaria y por el médico de familia. Entonces, ese primer año el paciente está como muy vigilado o debería de estar vigilado y luego, después de ese año, los posteriores, no hay un seguimiento. Entonces, en ese papel la atención primaria tiene mucha importancia, porque podríamos hacer un control de cada 6 meses y modificar el estilo de vida, las comorbilidades, la adherencia, sobre todo la adherencia a los tratamientos, que los pacientes a veces que se olvidan ya cuando pasa el primer año y el susto y ya no lo siguen. La analítica, es muy importante seguir con el control analítico del colesterol. Y sería un buen momento para, si tiene que ponerse el fármaco, las 2 veces al año, ponerlo. Entonces, ¿cuál es el papel de enfermería? ¿Qué podemos esperar de la consulta de enfermería? Pues los profesionales de enfermería elaboraremos un plan de cuidado individualizado para orientar, solucionar los problemas, coordinar los cumplimientos del informe de alta, cuidados especiales, cuidados de las úlceras vasculares, de las úlceras por presión, si el paciente las tiene, dispositivos de alimentación y eliminación, porque muchas veces los enfermos cardiovasculares cerebrales pues se quedan pues, muy dependientes. Se revisarán periódicamente los factores de riesgo cardiovascular, la medicación para controlar la enfermedad, minimizar complicaciones. Y también es muy importante responsabilizar a los pacientes de su propio tratamiento, que hagan su autocuidado, revisarles los fármacos, explicarles cómo tienen que tomar los fármacos, por qué tienen que tomar esos fármacos, si tienen úlceras vasculares, cómo se las pueden cuidar, el pie diabético si son pacientes con diabetes. Vamos a promover los hábitos de vida saludables y facilitando herramientas para conseguirlas, la alimentación saludable con control de peso, el abandono absoluto del tabaquismo y del alcohol, prescripción y consejos sobre el ejercicio físico, siempre según rehabilitación cardíaca o su cardiólogo. Identificaremos barreras también en la aceptación y cumplimiento del tratamiento, facilitando la adherencia terapéutica. Lo que hemos dicho, que el paciente cuando ya pasa un año y se toma muchísimas pastillas, pues ya a veces pues, me tomo esta, no me la tomo, y entonces pues hay que ser muy, muy exigentes con eso y que no se cansen de seguir los tratamientos. También de las medidas higiénico-dietéticas, evitar las posibles alteraciones psicológicas, normalizar las relaciones sociofamiliares cuando empiezan a salir, a ir a eventos, y también la reincorporación laboral. Cuando un paciente me llega a mi consulta, pues muchas veces con enfermería, como tienen más acceso, a veces que vienen más a menudo a nuestras consultas y, claro, tienen muchas dudas y me pueden preguntar muchas cosas, nos pueden preguntar muchas cosas. Me pueden preguntar como qué ejercicio puede hacer más adecuado, recetas de comidas para ver cómo pueden preparar comidas que no tengan tanta sal y que no tengan tanta grasa, consejos para mejorar la calidad del sueño y disminuir el estrés. ¿Qué horarios tienen para la toma de alimentos? Si me lo tomo antes de las comidas, después de las comidas. ¿Qué hago si me tomo y me equivoco al tomar la medicación? Dudas en el tratamiento. Es muy habitual que pregunten los pacientes que cuándo pueden conducir o planificar un viaje, si se pueden montar en un avión, por ejemplo. Los cuidados de las heridas quirúrgicas tienen muchas dudas, si las tuviesen, o de la úlcera. ¿Cómo pueden dejar de fumar? Le podemos dar herramientas y grupos de apoyo para dejar de fumar. ¿Cuándo pueden mantener relaciones sexuales? ¿Qué hacer si aparece el dolor, ese dolor que ellos le tienen tanto pánico, por ejemplo, los infartos, los dolores precordiales? ¿Y dónde pueden conseguir ayuda para cuidar a un familiar? Porque muchas veces los pacientes pues, se quedan bastante dependientes, los pacientes cerebrovasculares se quedan muy dependientes y necesitan apoyo de ayuda de un cuidador.
Entonces, ¿cómo organizaríamos esta atención de enfermería, esta consulta de enfermería? Pues se podría hacer una primera evaluación del primer mes, que es cuando al paciente le da el alta, en el que haríamos las indicaciones del informe de alta, lo que nos ha dejado puesto el cardiólogo o el neurólogo o el especialista o el vascular. Identificaríamos al cuidador principal si lo precisa en pacientes que son muy dependientes. Iniciaremos el tratamiento hipolipemiante. De hecho, empezaremos el tratamiento, si tiene que poner el fármaco, se empezaría en ese momento, justamente en el inicio, y luego las siguientes posteriores visitas serían 3, 6, 12 meses, justamente en el momento en el que se pone el fármaco. Veríamos los antecedentes del paciente, medidas antropométricas de peso, por si hay que bajar de peso, las variables fisiológicas, la tensión arterial, si es un paciente hipertenso, la frecuencia cardíaca, porque estos pacientes muchos toman betabloqueantes, el índice de tobillo-brazo si tienen problemas vasculares, la glucemia si es diabético. Valoraríamos el tratamiento farmacológico, cuándo tomarlo, lo que hemos explicado antes, promover la vida saludable, siempre reincidiendo en eso, siempre reincidiendo en la dieta, en el ejercicio físico, los hábitos tóxicos, el tabaco y el alcohol para quitarlo, explicar los signos y síntomas de alarma, cuando tienen que acudir a la urgencia, no acudir por cualquier cosa, sino cuando tienen que ir verdaderamente. Haríamos un plan de cuidado individualizado con la valoración de la dependencia, sobre todo en pacientes que lo necesitasen. El resto de la visita, a los 3, 6, 12 meses, que coincidiría con la inyección del medicamento y aprovecharíamos ese momento de que viene el paciente pues para hacer eso. De hecho, en atención primaria tenemos acceso a que el paciente viene muchas veces a nuestras consultas, bien para ponerse una vacuna o para sacarse sangre o para muchas cosas. Entonces, hay que aprovechar esos momentos para hacer educación sanitaria, para captar a esos pacientes, para incidir en la dieta, en el ejercicio, en que lleven una vida sana y en recordarles que se hagan la analítica. En todo eso está en nuestra mano. Y me diréis, bueno, Maribel, con la carga de trabajo que tenemos y con todo, ¿cuándo podemos hacer todo eso? ¿Lo podemos hacer? Pues sí, porque muchas veces estos pacientes vienen a nuestras consultas y esperarnos un poquito con ellos y protocolizarlo esto y hacerlo como hacemos con los diabéticos, que los citamos 2 veces al año, pues con estos pacientes igual. Y sí sirve para algo. De hecho, hay 2 estudios. Hay un estudio en Alemania y otro estudio en Suecia, donde cogieron a pacientes de mayores de 65 años que habían tenido infarto, en este caso era infarto, y le hicieron un seguimiento a 2 grupos, un grupo de control donde se hacía un cuidado normales y luego otro de intervención donde se le hacían visitas domiciliarias y llamadas telefónicas durante el primer año para detectar problemas o riesgos y brindar asesoramiento en el manejo de la enfermedad. Y el criterio de valoración era el tiempo transcurrido hasta el primer ingreso no planificado o el fallecimiento. Y se vio que hubo menos ingresos de estos pacientes del grupo de intervención y tardaron más, los que ingresaron tardaron más en ingresar. Entonces, sí sirve para salvar vidas. En Suecia se hizo uno muy parecido también, pero con pacientes también de enfermedad de accidente cerebrovascular, infarto, y las enfermeras hacían llamadas telefónicas y hacían un seguimiento del tratamiento de los factores de riesgo también, y aquí también se vio una disminución en la incidencia de los reingresos. Pues nada, muchas gracias y ahora les presento a mi compañera Tania, que va a seguir con la charla. Muchas gracias, Maribel. Es que la va a salir, no hace falta. Voy a pasar un momentín rápido la de Maribel para poner la mía, ¿vale? Yo soy Tania Ortiz, soy médico de familia del Centro de Salud de Armilla y, bueno, yo voy a hablar de los tratamientos farmacológicos que hay y también veréis que voy a hacer un poco hincapié en la importancia que tenemos en la atención primaria, tanto medicina como enfermería, para volver a retomar la educación sanitaria y la prevención, que aunque aquí estamos hablando de prevención secundaria, la finalidad es que esa prevención secundaria en pacientes que han tenido eventos cardiovasculares ateroscleróticos la convirtamos en una prevención primaria. Al fin y al cabo, somos la base del sistema y los estudios muestran que la prevención a largo plazo
es mucho más barata que los tratamientos farmacológicos y que van a disminuir lo que son los ingresos hospitalarios y las comorbilidades. Y bueno, voy a empezar pues con el viaje que tiene el paciente con una enfermedad cardiovascular aterosclerótica cuando sufre ese evento. Y es que ahí cambia su vida. Es un paciente que en la mayoría de los casos estamos viendo cada vez más jóvenes que no toman tratamiento y comienzan de pronto con unas 12 tomas diarias y se les cae el mundo encima. Y en ese viaje que inician, los 3 primeros meses, como bien ha dicho Maribel, pues están muy adaptados, muy enganchados a lo que le digamos porque están muy asustados. Temen el tener un segundo evento, se echan la culpa de lo que les ha pasado y entonces tienen una adherencia al tratamiento bestial. Lo que le digamos casi que viene a ser la palabra de Dios y van a realizar todo lo que le digamos. Van a realizar ejercicio físico, van a retomar hábitos saludables y van a comenzar también con esas medidas higiénico-dietéticas que son importantes tanto más que los fármacos en sí. El problema viene cuando ese evento que han tenido comienzan a convertirlo en un susto y empiezan a decir, yo es que tuve un sustillo. Ahí los desenganchamos, se pierden, han perdido el miedo y es donde tenemos que nosotros hacer hincapié y comenzar con la continuidad asistencial. El problema, como bien ha dicho Maribel, es la falta de protocolos a nivel de Andalucía. No solo a nivel de Andalucía, sino a nivel de las propias provincias. Depende del distrito en el que esté, hay un protocolo u otro. Eso vuelve a los pacientes locos y el no saber de mano de quién están. Por eso, desde las sociedades científicas de atención primaria, pues se está llamando a la acción en prevención secundaria cardiovascular. Y lo que queremos hacer hincapié o queremos demostrar que es importantísima la atención primaria y es importantísima la prevención. Prevención no solo de la enfermedad cardiovascular en sí, sino también de los factores de riesgo. Y hay que empezar a creer, como bien decía Ramón, en el colesterol. En el factor de riesgo, que de por sí es una enfermedad y es la causante de que se dé la placa aterosclerótica, en la que menos cree la gente. No solo los pacientes, sino también muchos profesionales. Para poder trabajar sobre los factores de riesgo y las enfermedades, tenemos que identificar los obstáculos. Y yo tenía un profesor en la facultad que decía, hay que poner problemas, pero también soluciones. Por lo que le debemos dar al sistema unas propuestas para mejorar la comunicación entre nosotros y para mejorar el poder acceder a pruebas diagnósticas en atención primaria que sean igualitarias en toda Andalucía. Hay un documento de consenso que nos dice que debemos tener un panel lipídico básico que sea por todo igual, ya que, por ejemplo, en mi distrito, en Granada Metropolitano, yo no puedo acceder a la apolipo B, a la poliproteína B o a la lipoproteína A, y tampoco puedo tener un perfil completo donde me metan el colesterol no HDL, que es fácil, que se puede calcular, pero es verdad que muchas veces por la falta de tiempo o esa excusa de no tener tiempo en consulta nos lleva a que a veces no lo calculemos. Si directamente nos lo da el laboratorio con los factores de riesgo asociados, es decir, qué valores tenemos según el perfil de paciente, vamos a tener a nuestros pacientes más controlados porque lo vemos a simple vista. Porque al final la prevención cardiovascular viene dada por la adherencia. Y es que hemos visto que los pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, ya en prevención secundaria, porque han tenido un evento, tenemos que tener el colesterol por debajo del 55 miligramos de decilitros, como decía Ramón y ha dicho Maribel. Pero no solo eso, también debemos bajar su basal por debajo del 50%. Daros cuenta que cuando ya estamos viendo este tipo de paciente tiene la placa aterosclerótica. Ya tenemos que luchar contra eso. Lo suyo es prevenir. Si comenzásemos con una prevención primaria, evitaríamos que se dé la aterosclerosis, evitaríamos la progresión y que se termine dando la placa como tal. El tratamiento hipolipemiante va a actuar en distintas vías, ¿vale? Dependiendo del fármaco que utilicemos. Todos conocemos la ezetimiba y la estatina. La ezetimiba lo que hace es disminuir la absorción de colesterol a nivel del intestino. Si hablamos de las estatinas, que son las más conocidas, lo que hacen es disminuir la síntesis de colesterol, del colesterol total y de los ácidos grasos y por lo tanto lleva a que haya menos colesterol LDL. El ácido bempedoico actúa más o menos igual y se suele poner cuando hay una intolerancia a las estatinas. Y luego tenemos los nuevos fármacos, esos fármacos biológicos que se ponen en el hospital, que son los inhibidores de la PCSK9.
¿Cómo actúan estos fármacos? Yo voy a hablar en concreto de inclisiran, ¿vale? Lo que hacen estos fármacos, inclisiran en su idea, es inhibir la síntesis de la proteína PCSK9. La PCSK9 es una proteína que se une a los receptores del LDL y los va a degradar haciendo que haya más LDL circundantes. Con inclisiran actuaríamos como una especie de vacuna. Nos uniríamos al ARN mensajero de la proteína. Lo que vamos a hacer es inhibirla, hacer un silenciamiento génico, que no se produzca ARN mensajero. Si no hay ARN mensajero, no vamos a traducir, no vamos a transcribir a la proteína, por lo que los receptores del LDL van a estar libres y van a poder ayudar a eliminar. Bien, antes decía Ramón que hay una tendencia de una parte de la sociedad y parte de científicos, una vertiente, que dicen, bueno, pero es bueno bajar el LDL lo máximo posible. Ya hay estudios que demuestran que sí, que cuanto menos LDL mejor y que si tengo un paciente que lo tengo con un LDL de 15, no tengo que retirarle el tratamiento. Puedo seguir con el tratamiento y esto no va a ser contraproducente para él. ¿Cuáles son las indicaciones de inclisiran? Inclisiran en su ficha técnica está indicado en adultos con una hipercolesterolemia primaria, bien una heterocigótica familiar y no familiar o una dislipemia mixta. En España se va a pedir que ya esté con otros tratamientos hipolipemiantes, ¿vale? Y que no consigan alcanzar los objetivos LDL individualizados para cada uno con la dosis máxima de la estatina, bien sola o en combinación con otros fármacos. En países como el Reino Unido le llaman la vacuna del colesterol y es por el mecanismo de acción que tiene y porque pone al colesterol en raya evitando que suba. Y también probablemente por la forma de administración que tiene. Fijaros que estamos hablando que el principal problema de que no funcione un tratamiento es la no adherencia por parte del paciente. Daros cuenta que hablamos de pacientes que de pronto empiezan con 12 tomas diarias. Y ahora yo digo, como paciente, imaginaos por un momento que somos ese tipo de pacientes. Y digo, la aspirina me han dicho que si no me la tomo me da un ictus. Esa no la voy a quitar. La de la tensión, si no me la tomo, me puede dar un infarto, me puede dar otro ictus, tampoco la voy a dejar. Además, la tensión, cuando la tengo alta, me duele la cabeza. La diabetes, no, que me quedo ciega o me quedo enganchada a una máquina de diálisis, esa también me la voy a tomar. ¿Qué es lo que no me duele y es lo que realmente no ha intervenido en que me dé el infarto? El colesterol. Es apuesta en la que voy a dejar. Eso es lo que hay que hacerle ver al paciente, que el colesterol, que el LDL forma la placa de ateroma y que ha sido esa placa la que ha provocado el infarto. Es decir, es causa de la enfermedad, no una consecuencia. Se inicia el tratamiento, a los 3 meses se pone una dosis de recuerdo, a los 6 meses vamos a poner otra dosis y a los otros 6 meses otra vez. Aquí es donde aprovechamos, como bien decía Maribel, para la continuidad asistencial, para hacer el feedback positivo, para recordarle al paciente por lo que pasó y hacerlo responsable, en parte sin culpabilizar, ojo, hay que tener cuidado con las connotaciones negativas, de que debe seguir por la misma línea que venía haciendo, que debe seguir con su dieta, que debe seguir con su ejercicio y con esos hábitos saludables que tiene que automatizar. ¿El por qué llamarlo vacuna? Yo cuando veo esto me recuerdo a las vacunas de los bebés, cuando nacen a los 3 meses y a los 6 meses. Por lo tanto, hacemos al ponerlo en primaria, porque lo va a poner enfermería, como pone el Prolia, que tengamos una adherencia al tratamiento, el paciente viene y podemos ver si hay que decirle al compañero, oye, pídele la analítica que le toca y tenemos que seguir viendo que va bien controlado. Todo fármaco para salir a la venta tiene que tener sus ensayos, inclisiran no ha sido menos, tiene sus ensayos de eficacia y seguridad, que son el Orion 9, 10 y 11, donde se veían los porcentajes de cambio del colesterol LDL desde el inicio hasta el día 510 y después lo que he ajustado a tiempo desde el inicio a los 90 días, que es la dosis de recuerdo, y al final a los 540. Y después tenía unos objetivos secundarios clave, entre ellos es importante también ver los cambios porcentuales en los niveles de esa proteína que hace que el colesterol LDL suba, que es la PCSK9, el colesterol total, la ApoB, el no HDL y, los no HDL. Y el perfil de seguridad y tolerabilidad que tiene el fármaco, como todos, tiene que pasar por él. Si vemos cada Orion, ¿vale? Pues tenía un perfil de paciente. Son parecidos, pero empezábamos con el Orion 9, pacientes que tenían
una historia de enfermedad familiar heterocigota diagnosticada por pruebas genéticas y o antecedentes documentados de LDL no tratados por encima de 190, que es donde dicen las guías que hay que tratarlo, y antecedentes familiares de hipercolesterolemia familiar, colesterol elevado o enfermedad cardíaca temprana. Aquí el colesterol LDL sérico estaba por encima de 10 miligramos de decilitro en el cribado. El Orion 10 lo baja y ya habla de pacientes con historia de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, como era la cardiopatía coronaria, la enfermedad cerebrovascular o la enfermedad arterial periférica. El LDL estaba por encima de 70 miligramos de decilitro en el cribado. El Orion 11 iba un poquito más allá y metía también a esos pacientes que tenían riesgo equivalente a una enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Pacientes diabéticos tipo 2, hipercolesterolemia familiar o riesgo de un evento vascular a los 10 años, por encima del 20% evaluado por la puntuación de Framingham o equivalente. Partían de pacientes con LDL sérico de 70 miligramos y de 100 en los pacientes que tenían un cribado que era para sujetos con el riesgo equivalente al ECVA. Y es que los objetivos del colesterol LDL van a ser distintos dependiendo del perfil de paciente. Aquí, que nos interesan los de alto y muy alto riesgo, pues lo acabamos de ver en la diapositiva anterior, tiene que haber una enfermedad cardiovascular aterosclerótica documentada o historia de hipercolesterolemia familiar, una diabetes con daño de órgano diana o más de 3 factores de riesgo mayores, o bien una enfermedad renal crónica severa, un filtrado glomerular de 30. Y es que lo que nos interesa aquí es el LDL por debajo de 55 y algo que se nos olvida a la mayoría, con una reducción del 50% del inicial. ¿Qué quiere decir esto? Que si el paciente partía de 100, no me vale 55, tengo que llevarlo a 50 mínimo y de ahí para abajo. Si vemos lo que son los resultados en sí, inclisiran en pacientes en el día 510 tenía por debajo de 50 miligramos de decilitro de colesterol LDL en más del 50% de los pacientes, frente a un 2,2 que tenía placebo. Y si nos vamos a la reducción desde el basal, que hemos dicho que tiene que estar por encima del 50%, subía a más de un 60% en los pacientes. Por lo tanto, ha demostrado que funciona y que hace que los pacientes entren en objetivos que nos mostraba Ramón al principio, que en el estudio Reality no se conseguía o solo se conseguía en un 3% de los pacientes. Hay estudios ya que van a terminar en 2026 y 2027, son estudios muy parecidos, el Orion 4 y el Victorion 2 Prevent. En el Orion 4, que se lleva a cabo en Estados Unidos y en Reino Unido, tienen pacientes con una enfermedad cardiovascular aterosclerótica por encima de 55 años. Mientras que el Victorion 2 Prevent lo que hace también es coger a los pacientes con una enfermedad cardiovascular aterosclerótica y se lleva a cabo en 50 países de los continentes de América, Asia, Europa, Oceanía y Sudáfrica, y se espera que termine en 2027 y son un poquito más agresivos, cogiendo a los pacientes más jóvenes por encima de los 40 años. Tienen el mismo número de población más o menos y trabajan sobre los MACE, uno con las 4 prioridades de MACE y el otro con los 3 puntos de MACE. Y decir que todo esto pues, nos viene ayudados por los algoritmos bioquímicos para que se pueda diagnosticar desde los laboratorios las dislipemias de forma precoz, que no debemos olvidarnos. Y bueno, es importante que empecemos a crear en los factores de riesgo cardiovascular. Hemos tardado mucho tiempo en entender que la tensión arterial, desde el principio tenemos que ser intensos, tenemos que ser agresivos y comenzar con 2 fármacos. Ya se está consiguiendo que en diabetes también comencemos desde el principio con 2 fármacos e individualicemos los tratamientos, y es importante que entendamos que también hay que hacerlo en el colesterol, porque desgraciadamente Andalucía a nivel español es primero en algo, y digo desgraciadamente porque es la tasa de mortalidad cardiovascular. Este dato es de 2018, ya ha salido publicado el de 2021 y no es mucho mejor, seguimos siendo los primeros, y todo esto, disminuir la mortalidad cardiovascular, pasa por atajar y controlar los factores de riesgo cardiovasculares, y eso se consigue con educación sanitaria, con prevención primaria, y ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo desde la atención primaria. Debemos volver a tomar los grupos que teníamos de educación sanitaria con los pacientes, de hábitos de vida saludables, tanto enfermería como medicina. Debemos ver que somos un trípode, que una pata del paciente, que falla en no adherirse al tratamiento, pero
tenemos otros tipos que somos nosotros, en los que debemos estar ahí, ser el pepito grillo o la mosca cojonera de decirle al paciente, oye, que esto es tu vida y que esto te va a costar la salud. Y termino con la primera que empecé, porque creo que es donde está la base y donde está lo fundamental, que es que veamos que somos importantes en el sistema y que debemos tener una relación directa con hospitalaria, pero sin olvidarnos de que la prevención es lo principal. Y bueno, te decía William James que si está lo suficientemente preocupado por un resultado, posiblemente hará algo para solucionarlo. Yo creo que el hecho de conectarse a una sesión por la tarde y dejar de hacer lo que normalmente hacemos de forma rutinaria muestra que estamos entregados y que nos interesa realizar y mirar por nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tania. Efectivamente, la atención primaria tiene un papel fundamental, ya lo has dicho tú, el equipo que atiende al paciente, médico de familia, enfermera de familia, tiene un papel fundamental para la estimulación del paciente y el seguimiento. Yo he tomado algunas notas, voy a recordar a los compañeros que están conectados con nosotros que pueden hacer las preguntas a través del chat o a través, como ha dicho, o a través también de las preguntas por actividades, y que ahora pasaremos a leer. Pero yo he hecho algunas anotaciones a modo de resumen en el que mensajes que me han parecido muy importantes y quiero recordar mientras que se van animando a preguntar los compañeros. Decía Ramón que el LDL, cuanto más bajo mejor, que la continuidad de cuidados en atención primaria es imprescindible y necesaria. Es importante la protocolización del tratamiento, la importancia de la intervención de enfermería. Aquí tenemos las enfermeras un papel fundamental que desarrollar para el seguimiento de los pacientes, apoyar en el cambio de hábitos de vida no saludable, en el acompañamiento de los factores modificables, la adherencia al tratamiento, la adherencia terapéutica, el autocuidado, sobre todo haciendo el seguimiento a largo plazo. Habéis hablado de un proyecto Faro, habéis hablado de la necesidad de sistematizar las consultas de seguimiento, como hacemos con los diabéticos, habéis hablado de una captación oportunista, que la prevención secundaria, eso me ha encantado, Tania, que la prevención secundaria habría que convertirla en una prevención primaria, que faltan protocolos y que estamos en las sociedades científicas para seguir llamando a la necesidad de hacer y colaborar en estos protocolos. Por otro lado, también has dicho que es importante la coordinación entre los niveles, bien lo sabemos a la hora de seguir pacientes que tienen muchos ingresos hospitalarios y mucha hiperfrecuentación. Y luego nos has llevado al tratamiento, el tratamiento clásico de los fármacos hipolipemiantes y el nuevo uso de los fármacos biológicos. Poniendo incidencia en la importancia del seguimiento y el control en el tratamiento a lo largo del tiempo. Y ha dicho como conclusión final que los factores de riesgo cardiovasculares son modificables, que son tratables y que la atención primaria tiene en este terreno que nos ha tocado, influir sobre nuestros pacientes. Pues bien, ¿había algunas preguntas? Preguntaba aquí que decía, dada la incidencia de la enfermedad cardiovascular cada vez en edades más jóvenes, ¿estaría también indicada en jóvenes y en niños con antecedentes de riesgo este tratamiento que has presentado, Tania? Vale, mira, como todo en España va despacio y va con su tiempo, es verdad que ahora mismo va a salir como tratamiento secundario, es decir, después de haber estado con estatinas o bien con estatinas con ezetimiba. Sí es verdad que está en hipercolesterolemia familiar, es decir, yo que sepa, si no que me corrijan las compañeras, no tiene un límite de edad por debajo. De hecho, hay pacientes jóvenes, tenemos que olvidarnos eso que se decía antes, hasta que no tenga 40 o 50 años no le pidas el colesterol a un paciente. No, porque existe la hipercolesterolemia familiar y existen pacientes de 20, 22 años, de 15, de 14, que tienen ya el colesterol alto porque tienen un componente genético. Entonces, supongo que ahí, si yo tuviese un paciente de 14 años que acabo de coger, que viene de pediatría y tiene una hipercolesterolemia familiar, mi primer paso es mandarlo a medicina interna o mandarlo al cardiólogo. Y yo creo que ellos que tienen más experiencia con este fármaco y con los biológicos,
probablemente terminen poniendo biológicos porque si no, no va a conseguir los objetivos. O sea, pero que es un tratamiento que se puede aplicar en cualquier edad. Ahora mismo que yo sepa... Perdón, solo un apunte, Tania, perfectamente contestado, pero indicación en adultos, ¿vale? De momento 18 en años. adultos, efectivamente. Vale, mayores de 18 años sería la indicación del tratamiento en las distintas... Vale. Correcto. Bueno, también me gustaría que hablaras un poquito del proyecto Faro. Creo que Ramón fue el que lo... sí, fuiste tú, ¿no, Maribel? Sí. El proyecto Faro es un proyecto que nace, la última reunión fue en el 2022, para aunar a todas las asociaciones, porque han visto que es necesaria, no solamente las asociaciones médicas y de enfermería, sino también a la hora de la gestión, porque la gestión tiene mucha importancia en protocolizar algo y en hacer un seguimiento. Si no hay una buena gestión y hay unos medios de gestión, no podemos hacer nada. Las farmacéuticas e incluso los mismos pacientes, asociaciones de pacientes estaban ahí metidos y todos se reunieron para asentar las bases de ese protocolo y como objetivo para iniciar ese seguimiento sistemático. Entonces, está en ello ese Proyecto, ¿no? Ese proyecto, sí. Muy bien. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna duda que le haya quedado. Yo tengo claro que nuestras acciones desde las consultas, tanto de médico de familia como de enfermera de familia, son fundamentales para la captación, como tú decías, oportunista del paciente que te viene, que además ha sufrido un evento, ha sufrido un ingreso y viene receptivo a dejarse llevar y que poco a poco pues se vaya siendo, independiente, pero con una adherencia terapéutica que es el objetivo, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, los estudios lo que sí muestran es que a partir del segundo año la adherencia al tratamiento disminuye en más de la mitad. Es decir, un paciente crónico, sea ya solo colesterol o bien tenga otras comorbilidades, otras patologías asociadas, se toma, 1 de cada 2 no se toma el tratamiento. Lo pueden sacar de la farmacia, pero no se lo toman. Entonces, cuando un tratamiento falla o no estamos consiguiendo los objetivos, lo primero que tenemos que preguntarle al paciente es si se lo toma y cómo se lo toma. Porque hay fármacos que tienen unas características y que si no te lo tomas de esa manera no hacen su función. Entonces, es importante también primero bichear por ahí, porque la causa principal por la que los fármacos no funcionan es porque no se toman. Por eso es importante el feedback positivo continuo de hacerle ver que tiene que agarrarse no solo al tratamiento, también a las recomendaciones, a las medidas higiénico-dietéticas, pero que es importantísimo que cada medicamento está puesto por algo y para algo, que no se los ponemos gratuitos. Yo se lo explico así a mis pacientes. Yo le digo, mira, yo te tengo que bajar el colesterol a 60. Si no hemos llegado a 60, te estoy dando una pastilla gratuita. Entonces vamos a darte una pastilla que te haga algo, porque tomarte algo gratuitamente no viene bien. Y es importante el hacerles ver eso y el preguntarles qué miedo tiene. ¿Usted por qué no se lo toma? Porque, bueno, preparando la charla, pues hablábamos de los mitos que hay, de las malas creencias y que a lo mejor a un paciente de 40 años, que ahora los infartos son más sencillos, pues le da igual quedarse ciego, pero no le da igual no funcionar en la cama con su mujer. O viceversa, si es mujer, le da igual no funcionar en la cama con su marido. Entonces, hay que también ver esos miedos, ver y explicarle que en los tratamientos, pues mira, el que te puede estar provocando la disfunción no es el del colesterol. A lo mejor tenemos que cambiar la de la tensión y tenemos otras opciones para que tú puedas seguir teniendo una vida normal. Es importante hablar con el paciente y preguntarle sus miedos. Es lo que hablábamos. Yo creo que desde el COVID se ha perdido la educación sanitaria y que tenemos que luchar desde las sociedades científicas, tenemos que luchar desde la propia experiencia clínica de cada uno en nuestro día a día, en retomar, en que la primaria vuelva a tener esa educación sanitaria, porque es la base de lo que nosotros tenemos y vamos a conseguir de esa manera desburocratizar las consultas. El paciente nos tiene que volver a ver como lo que éramos antes y como vio al enfermero cuando el COVID. Lo veía como la persona más cercana que seguía viniendo a casa, que seguía, a pesar de tener miedo de poner su vida en peligro, seguía viniendo a casa.
y seguir atendiéndolo. Entonces, tenemos que coger todavía que los pacientes nos tienen ese cariño antes de que nos terminen de perder el respeto por otras cosas. Tenemos todavía que coger y hacerle ver que vamos a retomar la educación sanitaria, retomar los grupos, los hábitos saludables, la educación a nivel infantil, los grupos de inhaladores, fíjate que ya me he ido a otro tema, pero en esos respiratorios, cómo utilizar un inhalador, cómo que vuelvan a sentirse escuchados y que dice el dicho de mal de muchos, consuelo de tonto, pero los grupos vienen así. Cuando tú en un grupo ves que hay alguien igual que tú y que tiene tu mismo miedo, te sientes identificado, te sientes escuchado y empiezas a hablar. Y ahí es donde más información captamos. Entonces, yo creo que es importantísimo que luchemos desde las sociedades científicas para volver a conseguir esa educación sanitaria. Es una humilde opinión, ¿eh? Es interesantísimo lo que estás diciendo, yo estoy totalmente de acuerdo, yo creo que los que estamos aquí estamos todos de acuerdo porque es la manera de ver el impacto que tiene nuestro trabajo, ¿no? en los demás. Preguntan que si se han tenido en cuenta estrategias comunitarias para incidir en las políticas que favorezcan los ambientes salutogénicos, después del proyecto FARO o desde otras iniciativas que se hayan llevado a cabo. No sé, Marta, lo que se llama la compañera que ha preguntado, Marta. No sé, Marta, a lo que te refieres. En principio no hay un protocolo de acción, es lo que se está viendo. Se está intentando hacer un protocolo de todas esas medidas para canalizar, para que todos actuemos de la misma manera. Después de un evento, ¿qué es lo que hay que hacer? De hecho, las medidas que hacemos de dieta son las que hacemos normalmente con otro tipo de pacientes, como nuestros diabéticos, nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca, que ahí sí hay un protocolo de seguimiento y un poco nos basamos en esos protocolos y lo hacemos así. De ejercicio, nos vamos a lo que dice el rehabilitador cardíaco y entonces un poco por eso es la necesidad, porque cada uno lo estamos haciendo como más o menos sabemos y como mejor lo vemos, pero por eso es necesario que todos lo hagamos de la misma manera. Y haya un protocolo en que el que está en Sevilla o el que está en Granada o en Cádiz, todos lo hagamos igual. Y sea a nivel nacional, mejor. No sé si habré contestado la pregunta. Muchas gracias, Maribel. Nada. Bueno, pues no sé si alguien tiene alguna... Sí. Decía Marta que sea más sencillo elegir opciones saludables, facilitar el acceso a las comidas saludables o con un mapeo de activos para hacer prescripción social. Bueno, efectivamente, eso es lo que trabajamos en la enfermería de familia comunitaria. Totalmente. Nuestros diabéticos continuamente le estamos dando dietas. Yo tengo un montón de dietas pues, desde diabetes, sobrepeso, pacientes que toman Sintrum, anticoagulantes. Entonces, brindarles ese tipo de dieta igualmente. Siempre incidiendo a lo mejor en su patología o baja en sal, que también, o pacientes cuando tienen una protección renal, también tenemos dieta. Entonces, pues igual, pues el paciente cardiovascular, que de hecho la Asociación de Cardiología, si queréis mirar, hay un montón de dietas para los pacientes, para todo tipo de pacientes. Y ahí es donde yo le brindo esas dietas, que son de 2 semanas y están muy bien esas dietas. Sí, que además de captación de la consulta, tenemos que salir a la comunidad, como lo que creo que está un poco opinando Marta, ¿no? Que tenemos que salir a la comunidad y que tenemos que intervenir en la comunidad como hemos hecho siempre. Ahora ya estamos saliendo de la etapa COVID y, como decía Tania, vamos a volver a la educación sanitaria. Exactamente, en los centros de adultos, en institutos y en colegios. Desde ahí se puede hacer también mucha educación. Pero sí, no es solo el paciente que llega. Claro, pero cuando estamos hablando de una prevención secundaria y surgen nuevos tratamientos, sí que es verdad que a lo mejor la posibilidad de nuevos tratamientos llevan a una mejor adherencia y mejoran la calidad de vida de ciertos pacientes, que es lo que un poco se ha expuesto a lo largo de la exposición que ha hecho Tania en la presentación de los fármacos biológicos, ¿no es verdad? Sí. Hombre, eso es la clave. Yo creo que Proli ha hecho que los pacientes las pacientes con osteoporosis y los pacientes con osteoporosis tengan más adherencia al tratamiento porque vienen a pinchárselo al centro de salud, y yo creo que ahí es donde está la clave de Inclisiran. Si lo pone el centro de salud, es que el paciente tiene que venir, pero es que si no viene, tienes tu listado, igual que sacamos el listado de hemoglobina glicada para los diabéticos, listado de pacientes que están con Inclisiran. Le toca venir, no ha venido, si puede echar una llamada. Es decir, al final lo que hacemos es controlar mejor los factores de riesgo.
siempre que yo soy de las que dice que el paciente se tiene que responsabilizar y que hay que dejar de ser un poco paternalista, ¿vale? Que cada uno cuidamos a nuestros hijos y a nuestros padres, pero que el paciente tiene que entender que es el 95% y que él entra en el sistema cuando él quiere. Pero no está de más un recordatorio. Oye, que te toca ponerte el fármaco. Ya que te toca ponerte el fármaco, te voy a pedir la analítica. Yo, por ejemplo, eso lo hago con mis pacientes diabéticos y dislipémicos. Yo les pongo el tratamiento cuando les toca la siguiente analítica y les digo que no me vaya a pedir una administrativa para receta, que me pida cita telefónica, que si se termina el tratamiento es que te toca analítica. Entonces, es una manera de que ellos recuerden que le toca la analítica, pues Inclisiran va a ser igual. Me toca ponerme el fármaco, me toca la analítica, me toca ir a mi enfermero o a enfermera, me toca que me hablen y volver a hacer un feedback positivo y volver a hablar de mis miedos. O sea, es una manera de hacer que haya una adherencia al tratamiento 100%, que eso es lo que primero se falla. De hecho, en una de vuestras láminas, y es cierto que una de las medidas que más asociada está a la no repetición de eventos, a la protección y a un mejor pronóstico, pues son los servicios de rehabilitación cardíaca. Yo creo que, sobre todo, por la capacidad de educación y de concienciación que hacen sobre esos pacientes. Más allá del ejercicio físico, que por supuesto también es una maravilla, hacerlo con la seguridad de que lo has estadiado, de que sabes hasta dónde te lo puedes llevar, etcétera, etcétera. Pero toda esa parte intangible, que es el conocimiento que tú le pasas al paciente, la conversación que tengas con él, corregir determinados errores que pueda estar teniendo o la tendencia, daros cuenta que hay evidencia que muestra, no quiero decir el dato porque me voy a equivocar, pero cuando te dicen la cantidad de gente que vuelve a fumar al año de un evento es para tirarse al suelo. Ya no estamos hablando de tomarte la pastilla, es que ha sido capaz de ir al estanco, que es, vamos, directamente para caerse de espalda. Entonces, este tipo de iniciativas, todo esto que estamos hablando de retomar talleres, contactos con la gente, volver a educar, educación, la educación para la salud está detrás prácticamente de todo y de cosas tan que tienen el martillazo tan bien situado, porque hay veces que es verdad que nos enfrentamos a situaciones donde son más en una espina de pescado, donde te pueden venir los palos por muchos sitios. Pero aquí está clarísimo que el colesterol es el enemigo público número 1 y que poniéndole pruebas vamos a mejorar. Es que es así. Lo mismo que cuando le hemos puesto la prueba a las hemoglobinas glicosiladas, pues hemos conseguido controlar mejor a los diabéticos y todas las complicaciones que vienen detrás están mejor controladas a día de hoy que antes de meter a la gente en objetivo. ¿Qué decir de la hipertensión arterial? Pues lo mismo. Y eso se consigue con contacto con la gente, pero contacto útil. Acordaros, Maribel, mi compañera, y todos los que me estáis escuchando, que seáis enfermeros, hace no mucho tiempo la cola en la consulta era abuelito con el dedo para que le pincháramos y le tomáramos la tensión y la apuntáramos, y poco más. Hoy día hacer una glucemia capilar en la consulta es absolutamente anecdótico, gracias a Dios, porque además es que sirve para muy poco. Entonces, un poco en esa línea es donde tenemos que crecer, tenemos que ser más efectivos y hacer lo que verdaderamente vale. Es mi humilde opinión también, claro. Bueno, pues muchísimas gracias. Efectivamente, la atención primaria y la educación sanitaria y la adherencia a los tratamientos debe ser una de las tareas fundamentales tanto de médicos de familia comunitaria como de enfermeras de familia comunitaria. Os quiero agradecer a Ramón, a Maribel y a Tania el haber participado con nosotros en esta sesión. A todos vosotros que habéis estado, espero que haya sido de provecho, que os haya enriquecido, que os haya aportado, que llevéis algunos mensajes claves para la consulta y para vuestro día a día. Y os esperamos en la siguiente sesión formativa de ASANET, que la podréis consultar por las redes sociales cuando vayamos haciendo distintas píldoras formativas y sesiones. Muchísimas gracias a todos. Creo que hemos sido puntuales por respetar los tiempos de todo el mundo. Y bueno, y nos vemos pronto. Muchísimas gracias, Ramón, Tania, Maribel. Y a nuestro patrocinador que ha sido Novartis, que ha permitido que estemos todos reunidos en esta tarde. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad que nos habéis brindado. Un placer. Gracias a todos.